Amados hermanos y amigos, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de escuchar su palabra por este medio. Bienvenidos sean a esta semana del Hogar Cristiano, esperando que la palabra que hoy escucharán quede grabada en sus corazones. Les invito a orar al Señor. Bendito Dios y Padre que estás entre nosotros y en todo lugar, agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de alabar tu nombre por este medio. Te ofrecemos, Padre amado, todo lo que vamos a realizar en esta hora, los himnos, la palabra, los cantos, bendito Dios, todo nuestra vida te lo ofrecemos, Señor amado. Te pedimos, Padre, que tú seas el que se goce en la alabanza y la lectura, el que esté aquí en medio de todo lo que vamos a realizar y que solamente sea para ti todo lo que vamos a hacer. Alabado y glorificado seas por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Es Jesús mi todo en todo, suple mi necesidad. Es el himno 353 y 366 que entonaremos con gozo y alegría, dirigido por la hermana misionera Elba Dalia Ramón Gutiérrez. Es Jesús mi todo en todo, suple mi necesidad, me conduce cada día por sendero
Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscamos en nuestras Biblias la lectura que se encuentra en San Mateo 6, de los versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Escuchamos el subtema Ya vine, ya me voy, en labios de nuestro consejero, anciano de iglesia, Carlos Arturo Narváez Alvarado. Amigos, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor. Gracias a Dios por encontrarnos de nuevo a través de estas plataformas para compartir, juntos estudiar el consejo de Dios bajo el tema Ya vine, ya me voy, que nos presenta la realidad de la familia que hoy vivimos. Una vida acelerada, una vida llena de afanes y de ansiedad. Y recuerden la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, los versículos 25 al 33, para que lo tengamos presente y vayamos viendo cómo el Señor Jesús nos invita para saber vivir en medio de esta generación que es dominada por el conocimiento, también por el entretenimiento y también por el afán de lo material, donde el valor de la persona se piensa que es de acuerdo a lo que tenga, no lo que ella es por ser persona. ¿Sí? El Señor aquí nos dice, primero nos habla de que no debemos afanarnos. Sobre todo lo primero, por nuestra subsistencia, porque hemos de comer, porque hemos de vivir, porque hemos de beber. ¿Sí? Siempre prácticamente todo lo que nosotros ganamos, gran parte de lo que obtenemos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, lo invertimos en alimentos principalmente. Pero el Señor dice que no debemos estar pensando en eso ni trabajar para eso. ¿Sí?
También nos dice que no debe de ser para nuestros vestidos, para lo que nosotros portamos, con lo que nos cubrimos. Es interesante que el comercio nos ha llevado a pensar que la ropa nos define o que la ropa es quien realmente nos da valía, nos da valor. Sin embargo, eso no es verdad. Y el Señor nos llama a que no debemos nosotros tampoco pensar que lo que portamos debe de afanarnos, debe de ser de tal marca, de tal calidad. No debe de ser eso, sino sentirnos valiosos por lo que somos. Somos personas, ¿sí? Y Dios nos dio una dignidad. Y nosotros somos los que le damos valor a lo que portamos. No nos da valor lo que portamos, ¿sí? Entonces el Señor aquí también nos habla que no debemos nosotros afanarnos por eso, no estar pensando principalmente en eso, no trabajar para obtener eso. Dios no quiere que esa sea la razón de nuestra vida aquí en la tierra. El afán, el adquirir lo material, ¿sí? No quiere. Y nos da ejemplo también en la naturaleza, ¿sí? Las flores, qué hermosas son, y a veces tardan un día nada más. Toda esa belleza tarda 24 horas o menos. Y el Señor dice que tanto las plantas como los animales, las aves que Él sostiene, que Él alimenta, valen mucho más que nosotros. Entonces, el Señor nos dice que Él es el quien tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Nuestra subsistencia y la naturaleza están en las manos del Señor. Él tiene el control de las cosas, ¿sí? Entonces, eso nos debe de llenar de confianza, que nada va a pasar a nuestra vida sin que el Señor lo permita, ¿sí? Entonces, eso debe de crear en nosotros confianza y también ese sentido de valía, que nosotros no trabajamos para comer, trabajamos como una respuesta a la creatividad. Es una expresión, el trabajo para nosotros debe ser una expresión de creatividad y sobre todo una expresión de la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, para que con todo lo que hagamos, con todo lo que sintamos, con todo lo que pensamos, nosotros le demos la gloria a Dios, ¿sí? Hoy las familias han abandonado, y de eso habla este tema, de la premura en que el padre hoy vive, trayendo como proveedor para la casa, pero descuida la formación que debe y sobre todo el sacerdocio que tiene que ejercer en el hogar. El Señor ha dado al padre principalmente esa tarea de sacerdote, de presentar a Dios a sus hijos y ante Dios también, y juntos presentarse a Dios, a quien nosotros nos debemos. Él es el dueño, Él vino, Él todo lo creó, ciertamente a nosotros nos hizo sus virreyes, pero nos hizo para gloria de su nombre. Él no quiere que vivamos, sobre todo por haber pecado, Él ha maldecido este mundo. ¿Qué significa esto? Que esto se va a terminar, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir como Él nos manda, como peregrinos, porque nuestra vida en este mundo es pasajera, no es eterna, es una morada temporal. Entonces no debemos de hacer de lo temporal algo permanente, ¿sí? Entonces, toda la ansiedad y el afán que nosotros utilicemos, nos desgastemos nuestro organismo, porque la ansiedad nos va autodestruyendo. Muchas de las enfermedades autoinmunes se generan, tienen su génesis en la ansiedad, ¿sí? Porque la ansiedad, el estrés, cuando nos sometemos a presiones, ¿sí? Va generando en nuestro cuerpo una sustancia que envenena y quita nuestra salud, ¿sí? Y por lo tanto nos quita vida. Entonces Dios no quiere que vivamos así. Y si debemos tener ansiedad, Él solamente da una razón para ser ansioso, y aquí lo vamos a ver en este pasaje, lo encontramos. Entonces, a los padres se les hace un llamado. Nosotros como padres, los que nos ha dado Dios la dicha
de poder tener hijos, tenemos una gran responsabilidad de formarlos, ¿sí? La sociedad que hoy vivimos y como somos, gran parte se debe al cuidado o al descuido de la tarea formadora de los padres, principalmente. Ahí es donde nosotros aprendemos a ser ciudadanos, aprendemos a desarrollarnos como individuos, como personas, en todos los aspectos. Ese es el taller humano de formación básico. Entonces hoy los padres no deben de estar ausentes, no deben dedicarse nada más a lo material, sino principalmente a la formación del carácter de las familias. El padre es el responsable tanto de la esposa como de los hijos. Y Dios va a bendecir a los hijos y a la esposa por la fidelidad de los padres. Entonces esto no lo tenemos que olvidar. Y el Señor da una razón por lo cual sí es válido volvernos ansiosos, y es por la búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Que nosotros sea Dios realmente quien domine nuestras vidas. Todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, no para nosotros. Y que siempre pensemos, no olvidar nunca en la eternidad. Porque Dios, a todos aquellos que han creído en Cristo y le han abierto su corazón, se le espera una eternidad, un reino de los cielos, que Él pronto va a instaurar en toda su plenitud, ¿sí? Entonces esto es pasajero, no vale la pena arriesgar salud, arriesgar felicidad, arriesgar esfuerzo, trabajo, por algo vano, que un día ya no vamos a estar aquí. Por eso el Señor dice, nadie, por más que se afane, va a poder añadir a su estatura un codo. ¿Qué significa esto? Nadie en este mundo, ningún ser humano podrá añadir cuando menos un segundo a su vida. Dios le ha puesto un límite a la vida y nadie va a pasar de ese límite, salvo aquel que le pida al Señor más vida. Porque en la Biblia sí tenemos una experiencia de un hombre, el rey Ezequías, quien el Señor mandó a su profeta a decirle que se preparara porque su tiempo de vida había terminado. Él ya le había puesto fin. Sin embargo, él se aferró a querer seguir viviendo. Y el Señor le agregó todavía, le dio 15 años más y lo sanó, ¿sí? Pero tenemos que pensar, ¿para qué queremos vivir? Aquí solamente la vida en este mundo vale la pena para entregársela al Señor, para buscar su reino y su justicia. Es decir, que estemos bajo su soberanía, viviendo para Él, viviendo por Él. Solamente de esa manera Dios podría alargarnos la vida. De otra manera, para Dios no tiene sentido vivir en este mundo. Si es para pecar, si es para obtener cosas materiales, para Dios eso no tiene ningún sentido. Solamente para expandir su reino y su justicia. Y es interesante cómo inicia la justicia de Dios, dándole lugar al hombre que debe tener, dignificándolo. Esa es la justicia, eso es lo primero que tenemos que buscar en el reino de Dios, que el ser humano tenga ese lugar digno que Dios le ha dado, ¿sí? Y por eso, para todos los padres, tenemos que pensar en nuestros hijos, los que tienen pequeños. Hoy han salido muchas investigaciones de la situación que están viviendo los niños. ¿Por qué? Porque han sido olvidados, han sido dejados de ser formados, y principalmente por la figura del padre. Una madre es un poco difícil que forme a los hijos, y sobre todo a los hijos varones. Es la figura paterna la quien tiene que estar de manera correcta en el inconsciente y en el consciente de los niños para su formación, principalmente los hombres, aunque sabemos que la parte de masculinidad cada vez se va a ir extinguiendo en la vida humana. Qué triste, porque hoy esta sociedad está atacando de manera muy fuerte y de manera muy destructiva, es precisamente a la familia. Y ahí es donde los padres tenemos que ser sabios, tenemos que acudir al Señor, a su consejo. ¿Para qué? Para que dediquemos el tiempo que la familia necesita para su formación,
¿sí? Y el Señor dice que si nos afanamos por expandir su reino, por proclamar su palabra, todas las demás cosas que necesitamos en este mundo para poder vivir, dice que Él nos las va a añadir, Él la va a permitir. Qué hermoso que de eso el Señor dice, Él quiere hacerse cargo, pero a nosotros nos pide, busquen el reino de Dios. Esa palabra, ese verbo buscar, es un verbo con gran significado en el original de la Biblia, es procurar, es hacer todo lo que esté a nuestro alcance por lograr eso, ¿sí? El reino de Dios, que el Señor esté reinando sobre nosotros, sobre el Padre, sobre la Madre, sobre la familia, sobre la sociedad. Esa es la verdadera forma de vivir, es la que encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Y dejemos de afanarnos por lo vano, lo que pasa. Y dice algo muy importante, como el Señor termina estas exhortaciones y estas enseñanzas maravillosas para nosotros hoy, que debemos de dejar a cada día su propio mal. Es decir, hay un afán inherente, hay una maldad inherente en este mundo cada día. No debemos de añadirle más, ¿sí? Sino tratar de no hacernos nuestra vida más pesada, ¿sí? Entonces tenemos ya una salida para aquellos que no duermen, porque la ansiedad, eso provoca insomnio, no se puede conciliar el sueño, ¿sí? Cuando se tiene deseos o el obtener algo, pero que no se puede lograr. Entonces el ser humano cae en una situación muy difícil, que el Señor dice que no debemos de llegar a ese estadio, sino debemos mejor afanarnos porque la palabra de Dios se predique, porque Dios sea quien reine sobre nosotros, ¿sí? Porque estudiemos su palabra y la practiquemos, lo obedezcamos, ¿sí? Y no le añadamos más, no carga a los días que de por sí ya son malos, los días que vivimos. Entonces no podemos nosotros seguir viviendo solos, seguir viviendo una vida llena de ansiedad y de afán, sino tenemos que detenernos, tenemos que hacer un alto. Es interesante porque el Señor da un día de reposo a su pueblo y lo llamó Shabbat. Esta palabra en hebreo significa detente, ¿sí? 6 días vas a trabajar, vas a hacer toda tu labor, pero un día es momento de detenerse y dedicarse y pensar en tu relación con Dios. Esto es muy importantísimo en la salud, no solamente física de la persona, sino también emocional. Entonces es momento para que nosotros atendamos estos sabios consejos y esta vida, aunque es una vida caída, nosotros no le añadamos más carga, sino vivamos siempre en paz con el Señor y buscando, ¿sí? Buscando con mucho afán, pero que su reino cada vez se implante en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra comunidad, en la vida de nuestro país, en la vida del mundo. Deseamos de corazón que podamos entender esto y buscarlo con ansiedad y seremos bendecidos, porque todo aquello que nos llene de gozo y de felicidad, el Señor promete regalárnoslos. Él hace ese cargo de eso. Qué hermoso. Así es que la invitación es para que atendamos estos consejos y vivamos. Esta es la verdadera forma de vivir en este mundo difícil, caótico, que nos ha tocado vivir y que cada vez se irá llenando de mayor violencia. Pero si nosotros seguimos estos sabios consejos, saldremos adelante, porque todo en este mundo tiene una característica: pasa. Solamente la palabra de Dios permanece para siempre. Bendiciones a todos. Familia feliz es donde reina Dios. Es el himno 576 que entonaremos y se recogerán las ofrendas. Hay un lugar que Dios me dio para
Oramos pidiendo al Señor sabiduría para ser buenos administradores del tiempo. Esta oración está a cargo de nuestro consejero, anciano de iglesia, Carlos Arturo Narváez Alvarado, y se incluye la oración final y terminamos con la bendición de la sociedad. Oremos. Padre, ayúdanos para que aprovechemos este tiempo. Y aunque los días son malos, como tú nos dices, pero obedeciéndote, sabremos sortearlos y triunfaremos sobre ellos, porque tú nos quieres vencedores por medio de aquel que tanto nos amó, el Señor Jesús, que es el vencedor. Él no ha perdido ninguna batalla. Él es el Rey de Reyes, es Señor de señores. Ayúdanos, Señor, a seguirlo y a seguir y obedecer y atender sus sabios consejos. Nos dejamos en tus manos y que nos sigas perfeccionando conforme a tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová sobre nosotros y las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.